Hay silencios que gritan. Gritan más fuerte que cualquier bomba, que cualquier sirena de ambulancia. Son los silencios que crecen en las casas de adobe bajo el sol implacable. Los que se pegan a las paredes y envenenan el aire que se respira. Hoy vamos a hablar de uno de esos silencios. Un silencio que duró más de una década en un rincón olvidado de Baja California Sur. Un lugar que los turistas nunca ven. Un lugar donde el desierto no solo está afuera, sino también adentro de las almas. La historia que les contaré hoy no es una ficción de terror. Es peor. Es un testimonio. Un expediente archivado en una bodega llena de polvo. Una herida que nunca cerró, porque el sistema decidió que era más fácil dejarla sangrar. Les pido que se queden hasta el final. No por morbo, sino por ellos. Por las voces que fueron ahogadas. Si creen que una sola vida importa, que un solo grito en la oscuridad merece ser escuchado, entonces suscríbanse a este canal. Denle a la campana. Porque cada notificación es un recordatorio. Un recordatorio de que no vamos a mirar para otro lado. Nunca más. Todo comenzó con ella. Ana Lucía, una trabajadora social recién salida de la universidad, llena de esa peligrosa mezcla de idealismo y energía. Llegó a La Paz con un contrato temporal del DEIF, asignada a las comunidades periféricas. Esos cinturones de miseria que rodean la promesa de la ciudad. Su trabajo era simple: identificar a los niños en situación de riesgo. Una tarea que sonaba noble en un manual, pero que en la realidad era como intentar vaciar el océano con una cuchara. Ana Lucía era metódica. Visitaba las escuelas, hablaba con los maestros. Tomaba notas en una libreta de color azul. Y fue en una de esas escuelas, una construcción de bloques de cemento con el techo de lámina, donde la vio por primera vez. Sofía, una niña de 9 años, con unos ojos que no eran de una niña. Eran pozos, profundos, oscuros, vacíos. Sofía no hablaba, nunca, ni con los maestros ni con los otros niños. Pero dibujaba sin parar, en pedazos de papel, en la tierra del patio, en el reverso de sus tareas, y sus dibujos eran alarmantes. No eran casas con soles sonrientes, no eran familias tomadas de la mano, eran manchas, figuras humanas enredadas, sin rostros, sombras con brazos largos que parecían atrapar a otras figuras más pequeñas. Un caos de líneas negras y moradas. La maestra, una mujer cansada por 30 años de servicio, se encogió de hombros. Así son aquí algunos niños, licenciada. Vienen de familias complicadas. Lo mejor es no meterse. Pero Ana Lucía no podía no meterse. Esos dibujos le hablaban, le gritaban. Decidió visitar a la familia. Fue el primer paso hacia el abismo. La casa estaba al final de un camino de tierra, aislada. Una construcción precaria que parecía a punto de ser devorada por el desierto. El sol golpeaba con furia. El aire era pesado, inmóvil. Tocó la puerta. Un trozo de madera que apenas se sostenía. La abrió una mujer, la madre. Su rostro era una máscara de apatía. Sus ojos idénticos a los de Sofía. ¿Qué quiere?, preguntó sin inflexión en la voz. Ana Lucía se presentó. Explicó que era del DIF, que estaba preocupada por Sofía. La madre no la invitó a pasar. Se quedó en el umbral, bloqueando la entrada. Mi hija está bien, dijo. Es callada nomás. Fue entonces cuando él apareció. Salió de la penumbra de la casa. Un hombre joven, de unos 20 y tantos años. Sonreía. Una sonrisa amplia, blanca, depredadora. ¿Algún problema, prima?, le dijo a la madre. Luego miró a Ana Lucía. Buenas tardes, señorita. Soy Ricardo, el primo.
Su mirada la recorrió de arriba a abajo. Una mirada que la hizo sentir sucia, expuesta. La niña es tímida, continuó Ricardo, con una voz suave, casi melosa. Aquí en el rancho somos gente de pocas palabras. Pero nos cuidamos entre nosotros. No necesitamos que el gobierno venga a meter sus narices. Ana Lucía sintió un frío helado recorrer su espalda, a pesar del calor de 40 grados. Había algo fundamentalmente roto en ese lugar, algo podrido en el núcleo de esa familia. Se fue con una excusa. Pero la imagen de la sonrisa de Ricardo y la mirada vacía de la madre se le quedaron grabadas. Sabía que tenía que volver. Sabía que Sofía estaba en peligro. Aún no sabía de qué tamaño era el monstruo. Una pausa. La pantalla se queda en negro por un segundo. Solo se escucha el sonido del viento del desierto. La segunda visita fue sin avisar. Dejó su auto a una distancia prudente y caminó. Se acercó a la casa por detrás. Había una ventana rota, cubierta con un plástico. Desde allí pudo ver. Y lo que vio rompió algo dentro de ella para siempre. La escena era casi doméstica. Sofía y sus dos hermanos menores estaban en el suelo de tierra. Ricardo estaba con ellos. Les contaba una historia. Su voz era un susurro hipnótico. No hablaba de cuentos de hadas. Hablaba de un secreto, un juego especial que solo ellos, la familia, podían jugar. Un juego que los hacía más fuertes, un juego que los unía. Las palabras eran vagas, pero el subtexto era nauseabundo. Hablaba de explorar, de conocerse sin vergüenza, de que los cuerpos no tenían secretos para la verdadera familia. Los niños escuchaban en silencio, absortos, adoctrinados. Sofía tenía la mirada perdida en la pared. Su mano pequeña temblaba. Ana Lucía sintió que el aire le faltaba. Un sabor metálico le inundó la boca. El sabor del miedo. Puro, destilado, se apoyó contra la pared de la casa. El adobe estaba caliente, pero ella sentía un frío glacial. Esto no era negligencia, no era pobreza, era un culto, un sistema de abuso perverso y metódico, disfrazado de doctrina familiar. Y el primo, Ricardo, era el profeta. Vio a la madre. Estaba en un rincón de la habitación, lavando ropa en una tina de plástico, su rostro inexpresivo. Escuchaba cada palabra de Ricardo, y no hacía nada. Era cómplice, o una prisionera más. Quizás ambas cosas. Ana Lucía sacó su teléfono. Con las manos temblando, grabó un fragmento de audio. El susurro venenoso de Ricardo, el silencio de los niños, el sonido del agua siendo agitada por la madre. Era la prueba. Tenía que serlo. Se alejó de la casa sintiendo que caminaba por un campo minado. Cada paso era un riesgo. Tenía que sacar a esos niños de allí. Ahora, pausa. Imagen de una mano temblorosa intentando marcar un número en un teléfono. El enfoque está en los nudillos blancos. El horror tenía una historia, como todas las pesadillas. Ricardo no había aparecido de la nada. Llegó a la casa 10 años antes. Era un adolescente entonces, hijo de una hermana de la madre que había muerto en circunstancias extrañas en Sinaloa. Lo enviaron a vivir con su única familia. Una familia ya rota por la pobreza y el aislamiento. El padre trabajaba en los campos agrícolas de sol a sol. Casi nunca estaba. La madre era una mujer sumisa, quebrada por una vida de carencias. El terreno era fértil para un depredador. Ricardo era inteligente, carismático y profundamente dañado. Empezó lentamente, ganándose la confianza de sus primos pequeños. Sofía era la mayor, la primera. Primero fue un juego. El juego del secreto. Le decía que era especial,
que entre ellos no había reglas, que el mundo de afuera era sucio y cruel, pero que dentro de la familia, en su círculo, estaban a salvo. Podían ser libres. La primera vez que la tocó, le susurró al oído: esto es para hacernos fuertes. Es nuestro poder. El llanto de la niña fue silenciado con una promesa. La promesa de pertenecer, de ser importante. Para una niña invisible en un mundo que la ignoraba, esa promesa era una droga poderosa. Luego vinieron los otros hermanos. A medida que nacían y crecían, el sistema de Ricardo se perfeccionó. Ya no era un juego. Era una ley. La ley de la casa. Una retorcida teología del abuso. Los padres, al principio, quizás no vieron, o no quisieron ver. Cuando la verdad se hizo innegable, ya era tarde. Ricardo ya no era el sobrino huérfano. Era el centro de la familia, el que tomaba las decisiones, el que controlaba el poco dinero que entraba. El padre, un hombre agotado y analfabeto, se sometió. La madre se refugió en su silencio catatónico. La casa se convirtió en una isla de horror, un reino gobernado por un tirano con cara de niño bueno. El incesto no era un acto aislado de violencia. Era el pilar que sostenía la estructura de poder de Ricardo. Era el pegamento tóxico que los mantenía a todos unidos en un pacto de silencio y vergüenza. El caos no fue un accidente. Fue un diseño, cuidadosamente ejecutado durante una década, bajo el sol indiferente de Baja California Sur. La pantalla muestra el interior de una oficina gubernamental. Un ventilador de techo gira lentamente. Hay pilas de papeles por todas partes. Con el audio en su teléfono y los dibujos de Sofía en una carpeta, Ana Lucía comenzó su batalla contra el sistema. Estaba segura de que, con esas pruebas, actuarían de inmediato. ¡Qué ingenua era! Primer round, la directora de la escuela le mostró los dibujos, le explicó la situación. La directora suspiró, un suspiro de infinita fatiga. Señorita, yo dirijo una escuela, no un centro de justicia. Si hago un reporte oficial, la familia simplemente sacará a la niña de la escuela. Y entonces la perderemos de vista para siempre. A veces aquí, un mal conocido es mejor que un bien por conocer. El sistema no quería solucionar el problema. Quería contenerlo, que no salpicara. Ana Lucía sintió la primera punzada de frustración, un nudo en el estómago. No se dio por vencida. Segundo round, la oficina del DIF municipal, su propio lugar de trabajo. Esperó 2 horas para ver a su supervisor, un hombre de mediana edad con la mirada perdida en un monitor. Le explicó todo. Le hizo escuchar el audio. El hombre ni siquiera se inmutó. El audio no es una prueba concluyente, Ana Lucía. Pudo ser sacado de contexto. No tiene validez legal si fue grabado sin consentimiento. ¿Y los dibujos? Son ambiguos. Lo que necesitamos es un reporte detallado. Llene el formato 3A, el de sospecha de ambiente familiar hostil. Sea muy específica en las observaciones. El comité lo revisará en la próxima junta. ¿Cuándo es la próxima junta?, preguntó Ana Lucía, con la voz temblorosa. El hombre revisó su agenda con desgano. En 3 semanas. 3 semanas. Una eternidad en el infierno de Sofía. Ana Lucía sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre ella. El aire olía a papel viejo y a desesperanza. La tragedia estaba siendo convertida en un número de expediente. Salió de la oficina con el formato 3A en la mano. El papel se sentía pesado, inútil, una burla. Tercer round, la policía municipal.
Encontró a 2 oficiales en la comandancia, viendo un partido de fútbol en una televisión pequeña. Les relató la urgencia, el peligro inminente. Uno de ellos bostezó. Señorita, entendemos su preocupación, pero no podemos simplemente entrar a una casa y sacar a los niños. Eso es secuestro. Necesitamos una orden de un juez o una denuncia formal de un familiar directo. Sin eso, nuestras manos están atadas. ¿Y si algo les pasa esta noche?, insistió Ana Lucía. El policía se encogió de hombros. Pues mañana sería otra historia. Habría un delito que perseguir. Hoy solo hay suposiciones. El sistema no prevenía, solo reaccionaba, y a veces ni eso. Ana Lucía salió de la comandancia. El sol de la tarde le quemaba la cara. Sintió una oleada de rabia impotente. Estaba sola, completamente sola. Los niños estaban solos. Cuarto y último round. El Ministerio Público, la Fiscalía del Estado. Era su última esperanza. Consiguió una cita con un agente del Ministerio Público. Una oficina pequeña, sofocante. Le entregó todo. La carpeta con los dibujos, las notas, el formato 3A del DIF, una transcripción del audio. El agente, un hombre con traje y corbata a pesar del calor, leyó todo con una expresión de aburrimiento profesional. Escuchó el audio. Al terminar, se recargó en su silla. La miró por encima de sus lentes. Señorita, valoro su celo profesional, pero esto, legalmente, es muy débil. La madre no denuncia. El padre no denuncia. No hay testimonio directo de la menor. Lo que usted tiene aquí es una narrativa, conmovedora, sí, pero no un caso penal. Juntó los papeles y los metió en una carpeta nueva. Escribió algo en la etiqueta. Lo que haremos, dijo con tono resolutivo, es abrir una carpeta de investigación por omisión de cuidados. Citaremos a los padres en un par de meses. Les daremos una advertencia. Tal vez los mandemos a terapia familiar obligatoria. Ana Lucía no podía creer lo que escuchaba. ¿Terapia? ¿Con él en la casa? ¡Es un monstruo!, exclamó. El agente ni parpadeó. Usted lo llama monstruo. La ley lo llama presunto responsable hasta que se demuestre lo contrario. Y demostrarlo con lo que tenemos es imposible. Entonces, pronunció la frase que mató la última esperanza de Ana Lucía. La frase que era la quinta esencia del sistema. Mire, señorita, para que esto proceda como el delito grave que usted sugiere, necesitaríamos que la víctima declarara en una cámara de Gesell. Pero para llevarla a declarar, necesitamos más elementos. Es un círculo vicioso. Por ahora, esto es un caso de violencia intrafamiliar. Eso le corresponde a otra área. Por favor, llene este otro formato, el 2B, para la unidad especializada. Ellos le darán seguimiento. El sistema no buscaba justicia, buscaba clasificar el horror, ponerlo en la carpeta correcta, pasarle la responsabilidad a otro escritorio, a otra oficina, a otro laberinto burocrático. Hasta que el tiempo lo diluyera todo. Ana Lucía se quedó sin palabras. Sintió un frío que le calaba los huesos. El zumbido del aire acondicionado era el único sonido en la habitación. Era el sonido de la derrota. La derrota no frente a un monstruo, sino frente a la indiferencia organizada. Frente a un monstruo mucho más grande, con miles de cabezas y sellos oficiales. Ana Lucía no se rindió. Decidió actuar por su cuenta. Juntó dinero. Contactó a una organización no gubernamental en la Ciudad de México. Les envió el caso. Estaba planeando una intervención, una extracción, ilegal, peligrosa. Pero era la única opción que le quedaba.
Le tomó 2 semanas organizar todo. 2 semanas de llamadas nocturnas, de correos electrónicos cifrados, de miedo constante. Cuando finalmente regresó a la casa, acompañada por 2 activistas de la ONG, ya era tarde. Demasiado tarde. La casa estaba vacía. No había muebles, no había ropa, no había gente. Solo el olor a cloro. Alguien había limpiado. A conciencia, borrando cada rastro, cada evidencia de vida y de horror. Los vecinos dijeron que se fueron una noche, en una camioneta vieja, nadie supo a dónde. Simplemente desaparecieron. Se los tragó el desierto o el país. Ana Lucía fue a la policía. La familia se mudó, le dijeron. No es un delito. Fue al Ministerio Público. El agente del formato 2B la miró con lástima. Bueno, ahora esto es un caso de personas desaparecidas. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato. Ana Lucía no lo dejó terminar. Se dio la vuelta y se fue. La carpeta de omisión de cuidados fue archivada por imposibilidad de localizar a las partes. Caso cerrado. El sistema había ganado. El silencio había vuelto a reinar. Ana Lucía nunca volvió a ser la misma. Dejó el DIF. Dejó Baja California Sur. Pero no pudo dejar el recuerdo de los ojos de Sofía, ni el sonido del susurro de Ricardo. A veces, en las noches, todavía siente el sabor metálico del miedo en la boca. ¿Dónde están Sofía y sus hermanos? Nadie lo sabe. Son parte de esa estadística fantasma de los desaparecidos en México. Niños que existen en un limbo burocrático. Vivos o muertos, a nadie parece importarle. Su tragedia fue reducida a una pila de formatos inútiles, a una anécdota de frustración en la carrera de un burócrata. Esta no es solo la historia de una familia destruida por un depredador. Es la historia de un sistema diseñado para fallar. Un sistema donde protegerse a sí mismo es más importante que proteger a un niño. Donde un formato bien llenado vale más que un grito de auxilio. Ricardo, el primo, el origen del caos, probablemente está ahora en otro pueblo. Con otra familia, contando la misma historia, plantando la misma semilla de horror en tierra fértil de olvido y pobreza. Porque sabe que el sistema es su mejor cómplice. La indiferencia es su mejor arma. No podemos encontrarlos. Pero podemos recordarlos. Podemos negarnos a aceptar que su silencio sea el final de la historia. Podemos exigir que las carpetas se abran. Que los formatos se conviertan en acciones. Que las vidas importen más que los procedimientos. El recuerdo de Sofía vive en sus dibujos. Un grito mudo sobre un pedazo de papel. Un grito que hoy, aquí, hemos intentado convertir en sonido.